Hola, ¿qué tal? En este video resolveremos problemas de derivación utilizando la regla de la potencia. Comenzamos. Muy bien, tenemos esta función f de x igual a 3x menos 2x cuadrada todo elevado al cubo. Para derivar esta función vamos a utilizar esta regla de derivación, ¿sí? Esta regla de derivación que es una función elevada a una potencia. Esto nos dice que es igual a la potencia que multiplica a la función íntegra como estaba original elevada a la potencia menos 1 y que multiplica a la derivada de la función b. Muy bien, vamos nosotros a determinar cada uno de estos factores que o términos que nos pide la regla de derivación. Tenemos nosotros para empezar n en este caso vale 3, ¿sí? Aquí nos pide n. B, la variable b en este caso es 3x menos 2x al cuadrado, ¿sí? Tenemos n, tenemos b, n a la menos 1 va a ser igual a 2 porque 3 menos 1 es 2, y luego nos pide la derivada de b con respecto a x, que nosotros lo vamos a poner aquí, la derivada de b con respecto a x, que esto también nosotros lo podemos mencionar como b', ¿sí? Esto va a ser igual a ¿qué? Pues a la derivada de 3x menos 2x al cuadrado. Aquí nosotros vamos a aplicar algunas otras reglas de derivación. Esta derivada pues es sencilla. Tenemos dos términos. La derivada de 3x nos da 3. Menos la derivada de 2x cuadrada pues es una x a la n. Sabemos que es una regla muy parecida a esta, ¿sí? Donde tenemos que 2 es n, 2 por 2, 4, x a la n menos 1, que es 1. Entonces la derivada de b tendríamos que es 3 menos 4x. Muy bien, como ya tenemos todos los términos que nos piden en esta regla de derivación, procedemos ya nosotros a plantear u ubicar cada término en ellos. Aquí nosotros estamos aplicando el concepto de regla de la cadena. Como ya habíamos dicho anteriormente, la regla de la cadena no la aplicamos tal cual es, sino que nos aplicamos o nos utilizamos las reglas de derivación ya establecidas, en este caso de la potencia, ¿sí? Entonces, esta sección fue para determinar todo lo que necesitamos. Ahora, planteando ya la regla, nos queda que f' de x va a ser igual a n, aquí tenemos n que es 3, que multiplica a b, que es 3x menos 2x al cuadrado, ¿sí? Que multiplica elevado, perdón, a la n menos 1, aquí está, elevado a la n menos 1, que es 2, y que multiplica a la derivada de b. La derivada de b o b' es igual a 3 menos 4x. Aquí está el planteamiento. Nosotros vamos a hacerlo aquí por esta única ocasión. Tenemos nosotros que esto es n, esto es b a la n menos 1 por b'.
¿ok? Y que son todos los términos que estamos utilizando en esta regla de derivación. Ya lo que procede pues es simplificar. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Este binomio 3 menos 4x está elevado a la potencia 1, por lo tanto lo podemos multiplicar por 3. Y este binomio que está elevado al cuadrado, así lo dejamos, no tiene caso que desarrollemos la potencia. Entonces, la función f' de x va a ser igual a 3 por 3, 9, menos 3 por 4, 12, x que multiplica a 3x menos 2x cuadrada, todo esto al cuadrado. Y como vemos, pues aquí tenemos, ¿sí?, la derivada de la función 3x menos 2x cuadrada todo elevado al cubo, utilizando la regla de derivación de una variable elevado a una potencia. Muy bien, vamos a pasar con otro ejemplo. En este ejemplo tenemos una función con radicales. No tenemos una regla de derivación específica para este tipo de funciones. ¿Sí? Aquí, como vemos, también es una composición de funciones, ya que tenemos una función raíz cúbica, ¿sí?, y tenemos la función x cuadrada menos 1 al cuadrado que está dentro de esa raíz cúbica. Entonces, al igual que la anterior, vamos a aplicar la regla de la cadena, pero nosotros tenemos que reescribir esta función de otra manera que podamos aplicar alguna regla de derivación. En este caso, nosotros podemos reescribir la función de la siguiente manera. Tenemos nosotros x cuadrada menos 1 al cuadrado en realidad a la 2 tercios. ¿Por qué a la 2 tercios? Porque la raíz cúbica pasaría como un tercio, ¿sí?, lo que está dentro, radicando elevado a la 1 tercio, pero como está al cuadrado lo multiplicamos por 2 y nos queda 2 tercios. Al tener esta función x cuadrada menos 1 elevado a la 2 tercios, pues tenemos la forma de b a la n. Por lo tanto, vamos a aplicar esta regla de derivación. Y lo primero que tenemos que hacer es decir, muy bien, n, ¿cuánto vale n? Pues n vale 2 tercios. ¿Cuánto vale b, o qué es b? Pues en este caso es x cuadrada menos 1. N menos 1, ¿cuánto equivale? Bueno, es 2 tercios menos 1. Esto es igual a 2 tercios menos 3 tercios, ya que 1 equivale a 3 tercios. Lo ponemos en tercios para que se nos facilite la suma o la resta. En este caso, 2 menos 3 me queda menos 1 tercio. Entonces, n menos 1 es igual a menos 1 tercio. Y, por último, b' o la derivada de b, pues es derivar x cuadrada menos 1, que en este caso la derivada de x cuadrada pues es 2x, menos la derivada de 1 es 0, por lo tanto tenemos que la derivada de b pues es 2x. Una vez que tenemos ya nosotros determinados cada uno de los términos que pertenecen o que trabajan en esta regla, pues lo que vamos a hacer es acomodarlos. Y decimos nosotros que f' de x va a ser igual a n. N es 2 tercios, que multiplica a b, que es x cuadrada menos 1, a la n menos 1. N menos 1 dijimos que es menos 1 tercio. Y luego que multiplica a la derivada de b, que es b', multiplica a 2x.
¿sí? Al igual que en el problema pasado, pues tenemos nosotros que es n, que es b, que tenemos n menos 1 y tenemos b' o la derivada de b. Ok, ya lo que resta es simplificar y reacomodar esta función para que quede de una manera aceptable. Sabemos que desde aquí ya está derivada la función. Esta función ya es una derivada de la función original, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer aquí para reescribir? Bueno, este 2 multiplica al 2x porque está en el numerador y vemos que b está elevado a una potencia negativa. Como está elevado a una potencia negativa, nosotros vamos a pasar este término al denominador con potencia positiva. Entonces hacemos las dos cosas, multiplicamos y pasamos este término al denominador. Entonces en este caso tenemos nosotros que f' de x es igual a 4x entre 3 que multiplica a x cuadrada menos 1 a la 1/3. Muy bien, aquí ya está simplificada la función, pero como en la función original nosotros teníamos un radical, vamos a expresar el resultado en forma de radical. Entonces f' de x va a ser igual a 4x entre 3 que multiplica a x cuadrada menos 1 raíz cúbica, ¿sí? Y pues aquí tenemos nosotros el resultado de esta función, ¿sí? La derivada de esta función f de x. Muy bien, pasamos nosotros con otro ejemplo. Muy bien, en este otro ejemplo tenemos esta función menos 7 entre 2x menos 3 al cuadrado, ¿sí? Nosotros no tenemos directamente una regla de derivación de este tipo, tenemos que reescribir. Nosotros ya habíamos visto una regla de derivación que era u entre b, u sobre b, la derivada de la división de dos variables. Pero en este caso vemos que en el numerador no tenemos una variable, es una constante. O sea que esto del todo no es cierto. Sabemos que todo esto es una función, porque pues es una función constante, ¿sí? Pero pues esto realmente sería una constante entre una variable, ¿sí? Que tendría de preferencia otra forma de resolverse. Lo podemos hacer como una u sobre b, pero vamos a hacer más pasos y tenemos más riesgo de equivocarnos. Por eso es recomendable no hacerlo de esta manera, como u sobre b, sino como una constante sobre variable. Para esto tenemos que reescribir la función. La función nosotros la podemos reescribir subiendo el denominador al numerador con exponente negativo y tener nosotros que f de x va a ser igual a menos 7 que multiplica a 2x menos 3 a la menos 2, ¿sí? En este caso nosotros al tener esta función lo que tenemos es una constante por una variable. La regla de derivación más general que tenemos aquí es una constante por una variable. Aquí lo podemos poner nosotros, una constante por una variable. Ahora, la regla de derivación constante por variable nos dice que la constante la dejamos aparte, que va a multiplicar a la derivada de la variable. Y en este caso, la variable para derivar, ¿sí? La variable pues tenemos que es una b a la n. Y aplicamos la regla de derivación, ¿sí? Entonces nos enfocamos en b, que es lo que vamos a derivar realmente, que es una b a la n,
y decimos nosotros que n es igual a menos 2, ¿sí? De esta parte de aquí. Aquí podemos poner ya de una vez n menos 1 pues es igual a menos 3, b es igual a 2x menos 3, y la derivada de b con respecto a x o b', pues es la derivada de 2x menos 3, que en este caso es 2, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 3 es 0. Muy bien, entonces ya tenemos todos los elementos que participan en esta regla y lo que hacemos es plantearla. Tenemos f' de x, o la derivada, ¿sí?, de f de x con respecto a x va a ser igual a la constante, primeramente, menos 7, que multiplica a la derivada de la variable. Y la variable, como ya vimos que era una b a la n, empezamos a poner los elementos que pertenecen a esta regla de derivación. N, que en este caso es menos 2, que multiplica a b, que es 2x menos 3, elevado a la n menos 1, que es menos 3, que multiplica a la derivada de b, que es 2. ¿Ok? Entonces, de la manera más general, acuérdense, tenemos constante por variable y aquí está la constante por la derivada de la variable, ¿sí? Y la derivada de la variable, pues aquí está planteado que es una b a la n. Simplificando, nosotros podemos multiplicar el menos 7 por el menos 2 por el 2, que está en el numerador, y el 2x menos 3, que está elevado a una potencia negativa, que es menos 3, lo pasamos al denominador con exponente positivo. Entonces tenemos que f' de x va a ser igual a 2 por 2 menos 4 por menos 7, 28, entre 2x menos 3 elevado a la tercera potencia positivo. Estaba negativo en el numerador, ahora pasa positivo al denominador. Y pues hasta aquí ya nosotros no podríamos simplificar más, por lo tanto tenemos el resultado de esta derivada, ¿sí?, de la derivada de esta función. Muy bien, vamos a pasar con otro ejemplo. Bueno, en este otro ejemplo tenemos nosotros la función f de x igual a x cuadrada, que multiplica la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Ya estamos visualizando que es una multiplicación. Tenemos x cuadrada que multiplica la raíz. Entonces al tener nosotros una multiplicación, sabemos que vamos a aplicar la regla de la multiplicación de variables. Pero antes de esto nosotros tenemos que reescribir la función para quitar esa raíz, ese radical, y expresarlo todo en potencias. Entonces nosotros podemos decir que f de x es igual a x al cuadrado que multiplica a 1 menos x cuadrado a la 1 medio. Ok, entonces aquí nosotros tenemos lo mismo, pero reescrito, ¿no?, en potencias. X cuadrada que multiplica 1 menos x cuadrada, todo elevado a la 1 medio. Aquí como estamos viendo, x cuadrada pues es una variable u, y 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio es una variable b, que se están multiplicando. Entonces la regla general, la primera regla que nosotros vamos a aplicar para derivar esta función, pues es la de u por b, que aquí la tenemos. U por b, la multiplicación de dos variables. En este caso tenemos que u multiplica la derivada de b más b multiplica la derivada de u. Vamos nosotros a plantear
pues estos elementos como vienen aquí. Entonces decimos que U es igual a x cuadrada y luego nosotros decimos que u' o la derivada de u con respecto a x pues es la derivada de u, que en este caso es sencilla, x cuadrada, la derivada pues es 2x. Ahora, en el caso de b es igual a 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio, y b' o la derivada de b con respecto a x no la podemos sacar así tan directamente. Para eso necesitamos derivar mediante una regla de derivación explícitamente, ¿sí? Para derivar b', vemos nosotros que esto equivale a una b elevado a la n, ¿sí? 1 menos x cuadrado elevado a la 1 medio. Y para esto vamos a aplicar la regla que ya habíamos visto de potencias para derivar b. Empezamos nosotros aquí y decimos n es igual a 1 medio, n menos 1 es igual a 1 medio menos 1, que es 2 medios. Esto es igual a menos 1 medio, ¿sí? B es igual a 1 menos x al cuadrado, que tenemos aquí, 1 menos x al cuadrado, y la derivada de b con respecto a x, que vendría a ser b', pues es igual a 0 menos 2x, ¿sí? Ahora, esta b que tenemos aquí, esta variable, no es la misma que tenemos acá, ¿sí? Aquí estamos derivando b y utilizamos pues otra vez la letra b para obtener b'. Bueno, vamos nosotros a plantear aquí los elementos que intervienen en b', que es la derivada de b. Todavía no estamos planteando ni siquiera la regla de derivación u por b. Esa la estamos dejando al final. ¿Por qué? Porque necesitamos la derivada de b, que es lo que nosotros estamos calculando. Entonces, para calcular la derivada de b, como la derivada de b, que es esta, pues tenemos que hacer un proceso mediante la regla de potencia. Ahora sí, vamos a plantear n. Tenemos 1 medio que multiplica a b, según aquí nos dice la regla, a b es 1 menos x al cuadrado, ¿sí? A la n menos 1, que es menos 1 medio, que multiplica a la derivada de b, que es menos 2x. ¿Ok? Aquí pues ya tenemos nosotros el planteamiento. Ahora vamos a simplificar, ¿sí? Vamos a simplificar esta parte. Nosotros tenemos aquí que b' es igual 2 entre 2 nos da 1, por lo tanto en el numerador me queda menos x, y tenemos nosotros este binomio elevado a una potencia negativa, por lo que nosotros vamos a pasarlo al denominador con potencia positiva. Entonces tenemos menos x entre 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros los elementos que intervienen en esta regla de derivación, como lo son es u', b y b', ¿sí? Es lo que estamos nosotros aquí necesitando. Lo que procede ahora pues es sustituir
estos elementos en la regla de derivación y empezar a derivar. Vamos a ver si nos alcanza aquí. Muy bien, entonces la regla de derivación u por b nos dice f' de x va a ser igual a u, que es x cuadrada, que multiplica a la derivada de b. La derivada de b es esta b', entonces tenemos menos x entre 1 menos x cuadrada a la 1/2. Ok, ¿sí? Más b que es 1 menos x al cuadrado a la 1/2 por la derivada de u. La derivada de u, aquí está u', que es 2x. Aquí ya está el planteamiento de la derivada. Aquí está ya la derivada de la función. Pero lo que nosotros debemos de hacer es simplificarlo. Entonces, para simplificarlo, pues tenemos que resolver aquí esta. Bueno, esta fracción es directa. X cuadrada por menos x pues nos da menos x cúbica sobre esta parte, más 2x que multiplica 1 menos x cuadrada a la 1/2. Como tenemos suma de fracciones, pues entonces nosotros vamos a multiplicar cruzado. Como todo esto tiene denominador 1, y vamos a multiplicar cruzado. Tenemos nosotros f' de x va a ser igual a x cuadrada por menos x es x cúbica por 1 menos x cúbica más 1 menos x cuadrada a la 1/2 por 1 menos x cuadrada a la 1/2 por 2x, pues nos da que los exponentes se suman, me da 2/2, me da el entero. Entonces tendríamos nosotros 1 menos x cuadrada que multiplica a 2x. Todo esto sobre 1 menos x cuadrada a la 1/2. Ok, vamos a hacer un poquito. Como ya es puro proceso de simplificación, ¿sí? Pues lo que vamos a hacer aquí es multiplicar 2x por este binomio. Ya que está elevado a la potencia 1, ya podemos hacer la multiplicación fácil. Entonces nos queda aquí f' de x va a ser igual menos x cúbica más 2x por 1, 2x, menos por más da más, perdón, menos por más da menos. Entonces menos x cuadrada por 2x sería menos 2x cúbica. Todo esto entre 1 menos x cuadrada a la 1/2. Y esto sería igual, f' de x sería igual a menos x cúbica menos 2x cúbica, pues me queda menos 3x cúbica más 2x entre, como nosotros teníamos raíz al inicio de la función original, pues esta la vamos a expresar con radical, y sería 1 menos x cuadrada raíz cuadrada. Y este sería entonces el resultado, ¿sí?
Este sería el resultado de la derivada de esta función. Fíjense que la derivada de esta función en un inicio fue una u por b, y para obtener los elementos que determinan la regla de derivación de u por b, tuvimos que derivar b y utilizar otra regla de derivación, que es la regla de la potencia. Ok, entonces primero hicimos la regla de la potencia para obtener la derivada de b, y luego ya que teníamos todos los elementos, ahora sí sustituimos en la regla de derivación u por b, teniendo como resultado pues esto de aquí. Muy bien, vamos a continuar con otro ejemplo. Muy bien, tenemos ahora este problema. Tenemos la función f de x igual a x sobre la raíz cúbica de x cuadrada más 4. Desde aquí estamos viendo que tenemos nosotros un cociente o una fracción, ¿sí? Entonces la regla de derivación general, la que vamos a aplicar general, pues es una u sobre b, porque tenemos una división de funciones o una división de variables. Y esta sería la regla de derivación. Pero antes de nosotros determinar esta regla de derivación, vamos a reescribir, porque para aplicar las reglas de derivación, acuérdense que no es recomendable manejar los radicales, y es mejor cambiar toda potencia. Entonces f de x va a ser igual a x entre x cuadrada más 4 elevado a la 1 tercio. Entonces ahora sí, aquí ya tenemos reescrita la función. Ya nosotros podemos empezar a derivar. Aquí vemos que tenemos una u sobre b, y vamos a aplicar pues esta regla de derivación. Vamos a ver los elementos. Tenemos nosotros que u es igual a x, u' o la derivada de u pues es 1. Ahora b es igual a x cuadrada más 4 a la 1 tercio. b', ¿a cuánto equivale? Bueno, la derivada de b en este caso pues no es tan sencilla, y nosotros estamos viendo que tenemos una potencia, ¿no? Una variable elevada a una potencia. Entonces tenemos una b a la n. Para derivar b, para obtener b' y poderla trabajar aquí, necesitamos pues derivar b con esta regla de derivación, con la regla de derivación de la potencia. Ok, entonces para hacer la regla de derivación de la potencia, pues nosotros vamos a empezar a tomarlo como si esta función pues fuera otro ejercicio, ¿no? Lo vamos a derivar aparte, y el resultado lo vamos a utilizar pues en esta regla de derivación que teníamos nosotros original de u sobre b. Bueno, entonces la regla me dice que n, ¿cuánto equivale n? Equivale a 1 tercio. n menos 1 equivale a 1 tercio menos 3 tercios, que esto es igual a menos 2 tercios. N menos 1 es igual a menos 2 tercios. B es igual a x cuadrada más 4, y b' es igual a 2x. Estamos derivando esta b. Sí, estamos derivando esta b, que sería 2x. Bueno, ya tenemos nosotros todo el planteamiento, todos los elementos necesarios para esta regla de derivación. Lo vamos a poner aquí. b' es igual a n, que es 1 tercio, que multiplica a b, que es x cuadrada
más 4 a la n menos 1, que es a la menos 2 tercios, que multiplica la derivada de b, que es 2x. ¿Sí? Ya está el planteamiento de la regla de derivación de b prima, ¿sí? De b, que era b a la n. Vamos a reescribir esta función y nos queda que b prima va a ser igual a, fíjense, aquí tenemos este binomio elevado a una potencia negativa, por lo que debemos de pasarlo al denominador con potencia positiva, y en el numerador solamente nos queda 2x. Entonces tenemos que 2x entre 3, que multiplica a x al cuadrado más 4 a la 2 tercios. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos nosotros la derivada de b. Como vemos, lo que nos pide aquí la regla de derivación de u sobre b, nos pide lo que es u y la derivada de u, nos pide lo que es b y la derivada de b. Ya teniendo todos esos elementos, procedemos nosotros a sustituir en esta regla de derivación. Sí, aquí, bueno, vamos a ver si nos cabe un poquito. Voy a mover esta regla de derivación para acá y voy a mover esta regla de derivación para acá. Ok, y vamos nosotros a trabajar acá de este lado. Muy bien, entonces f', ahora sí va ya derivando esta, la f de x, tenemos nosotros que f' de x va a ser igual a, según nos dice esta regla de derivación, b por la derivada de u. Entonces tenemos b, que es esto de aquí, x cuadrada más 4 a la 1 tercio por la derivada de u, que es 1, menos u, según nos dice aquí, u, que es x, por la derivada de b, aquí lo tenemos, derivada de b, b', que sería entonces multiplicar por 2x entre 3 por x cuadrada más 4 a la 2 tercios. ¿Sí? Esta x vamos a nada más a escribirla aquí bien, ¿sí? Porque básicamente pues nos quedaría aquí. Todo esto entre o sobre b al cuadrado, nos dice la regla que es b al cuadrado. Entonces tendríamos nosotros x cuadrada más 4 1 tercio al cuadrado. Muy bien, aquí ya está el planteamiento de una u sobre b, que es la regla original que tenemos nosotros. Ya lo que resta aquí es simplificar. Sabemos que todo este término tiene denominador 1, ¿sí? Y pues vamos a hacer la resta de fracciones. Esta x también aquí tiene denominador 1, por lo tanto al multiplicarla, esta x pasa multiplicando al 2x y el 1 pasa multiplicando todo lo demás. Por lo tanto aquí nos queda 2x cuadrada sobre todo este denominador. Al hacer la resta de fracciones, pues multiplicamos cruzado. Entonces nos va a quedar f' de x va a ser igual a x cuadrada más 4 a la 1 tercio por 3 x cuadrada más 4 a la 2 tercios. Los exponentes se suman, 1 tercio más 2 tercios nos da 3 tercios,
que es el entero, entonces nos quedaría 3 que multiplica a x cuadrada más 4 a la 3 tercios, que es 1, menos este 1 que multiplica a esta parte de acá arriba, que sería a 2x cuadrada, entonces menos 2x al cuadrado. Esto entre denominador por denominador y nos queda 3 por x cuadrada más 4 a la 2 tercios, y todo esto entre x cuadrada más 4 al elevar 1 tercio al cuadrado, se multiplican los exponentes y me queda 2 tercios. ¿Sí? Y esto tiene denominador 1, por lo que nosotros vamos a hacer la multiplicación, la división de fracciones, y también aprovechando para simplificar este numerador de esta fracción. Lo vamos a hacer todo en un solo paso. ¿Sí? Tenemos todo esto que multiplica a 1 y se queda en el numerador, y ya de una vez hago la multiplicación y sería 3x al cuadrado más 12 menos 2x al cuadrado entre medios por medios. ¿Sí? Entonces tenemos 3x cuadrada más 4 a la 2 tercios que multiplica a x cuadrada más 4 a la 2 tercios. Entonces vamos a tener 3 por x cuadrada más 4, 2 tercios más 2 tercios, me queda 4 tercios. ¿Ok? Y pues ya por último simplificamos en la parte superior. Nos va a quedar a nosotros f' de x igual a 3x cuadrada menos 2x cuadrada, nos queda x cuadrada más 12 entre esta parte la vamos a expresar como ya con radical, y nos queda 3 que multiplica a x cuadrada más 4 elevado a la cuarta potencia con una raíz cúbica. Ok, entonces aquí tenemos nosotros que la f' de x, ¿sí? F' de x pues es igual a x cuadrada más 12 que divide a 3 que multiplica a la raíz cúbica de x cuadrada más 4 a la cuarta. Este sería entonces el resultado de la derivada de esta función que teníamos acá al inicio. Bueno, entonces así podemos encontrar nosotros diferentes funciones las cuales vamos a necesitar aplicar varias reglas de derivación. Aquí lo importante es determinar cuál es la regla más general, ¿sí? Para de ahí aplicarla y utilizar las reglas de derivación intermedias que se vayan necesitando para resolver esa regla general de derivación que nosotros detectamos en un inicio. Bueno, entonces hasta aquí terminaríamos con este tema. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.